¿Sabía usted que el más grande asesino de los ecuatorianos está en la cocina de su casa? Es el azúcar, que ha causado más víctimas que la insuficiencia cardíaca, enfermedades cerebrovasculares y que los homicidios. Es que el exceso de azúcar en la sangre es la diabetes, la primera causa de muerte en nuestro país, según estadísticas del INEC. Y lo más alarmante es que sus víctimas ahora son los niños. Ponga mucha atención a esta primera parte de esta serie sobre el azúcar. Ay, mira ese gordo, qué lindo que está, qué precioso, ay, qué sanito, qué lindo, bebé, qué gordito, qué sanito. Me lo como, qué divino este bebé. Esta que parecía una señal de salud y belleza es hoy la causa del mayor número de muertes en nuestro país. La gordura, sobrepeso u obesidad están afectando a nuestra sociedad de manera sin precedentes y una de las consecuencias de esta obesidad es la diabetes, que se ha convertido en la primera causa de muerte en nuestro país. La primera causa de muerte en este país se llama diabetes. Mientras la desnutrición ha bajado, vemos en este gráfico cómo otras enfermedades se mantienen iguales, mientras la hipertensión arterial y la diabetes han aumentado en 6 veces la tasa de mortalidad, pasando en el año de 1982 de 5 casos por cada 10.000 habitantes a 30 por cada 10.000 habitantes en el 2010. Pero este no es un problema local, sino que se ha convertido en una epidemia a nivel mundial. 347 millones de personas en el mundo tienen diabetes, según la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es la diabetes? Existen 2 tipos de diabetes, la tipo 1 que se conoce como la de los niños y se caracteriza porque el páncreas no produce insulina, y la tipo 2 que en su mayoría se produce por el sobrepeso y la obesidad. Para entender qué es la diabetes, primero comprendamos cuál es el proceso con el cual los humanos nos alimentamos. Cada vez que usted come, por ejemplo, un pan, este se tritura en nuestro organismo y se transforma en azúcares, que van a la sangre y mandan una señal al páncreas para que segregue insulina, que es la que se encarga de transportar el azúcar hacia las células. Imaginemos entonces que el páncreas es un parqueadero de taxis y la insulina son los taxis, cuya misión es llevar el azúcar a las células. Cuando este sistema falla, cuando no existen taxis, los niveles de azúcar aumentan en la sangre y no pueden distribuirse, y eso es lo que conocemos como diabetes. O sea, la diabetes es la falla del cuerpo en distribuir los azúcares que ingresaron. Y cuando aumentan los niveles de glucosa en la sangre durante largo tiempo, pueden dañar la retina, parte del riñón, vasos sanguíneos y puede causar infarto. Estas imágenes demuestran el deterioro del llamado pie diabético, cuando no existe un debido control, o cuando la persona no se da cuenta que la tiene, porque la diabetes es una enfermedad silenciosa. Esto quiere decir que sus síntomas no son evidentes, por lo que usted podría tener diabetes sin saberlo. Entonces, si es la primera causa de muerte en este momento, la diabetes en este país, quiere decir que el problema de obesidad tiene que ser tanto más grave como lo hemos demostrado en estudios de los últimos años. Lo que pasa es que la obesidad es un problema no sentido. Pero no solo la diabetes es consecuencia de la obesidad. Esos kilos de más también pueden producir otras afecciones igualmente mortales. Y la obesidad es la madre de la diabetes. La obesidad es la prima hermana de la hipertensión. La obesidad es, ¿no es cierto?, la sobrina del infarto de miocardio, ¿no es cierto? Es el cuñado de los derrames cerebrales, ¿no es cierto? Y es el acompañante del cáncer. La obesidad es una enfermedad inflamatoria facilitadora de eventos severos y graves. Es que la obesidad es mucho más grave en niños que en adultos. La obesidad, dependiendo del momento en que aparece, va a ser más o menos severa o no. ¿Qué quiere decir? Si nosotros los viejos nos hacemos gordos, lo que hacemos es que nuestras células de grasa se agranden, se inflen, se hinchen. Pero si el niño se hace gordo, no es que las células se hinchan, las células se multiplican por 1000, por 10.000 o por 100.000. El niño tiene 100.000 células para engordar durante toda la vida. Esto es importante porque siempre creíamos, déjale nomás que engorde, porque cuando llega la adolescencia se va a estirar. Eso en este momento es criminal desde el punto de vista de salud. El niño tiene que ser controlado su peso desde la infancia, tener un peso saludable. ¿Con qué? No es quitándole comida, es incrementando la actividad física. Lo grotesco que es que en estos niños ya está apareciendo diabetes.
Esta diabetes que hablábamos que era diabetes del viejo, esa diabetes que empezaba a los 40, 50 años porque el viejo no se había controlado la gordura durante 5, 8, 10 años. Pero ya estamos viendo nosotros niños en este país, niños de 8, 10, 12 años que ya empiezan con diabetes. Quiere decir que ya empiezan con la presión alta, que ya empiezan con problemas de colesteroles, ya empiezan con problemas de riesgo de infarto a largo plazo. Y no piense que solo los gordos son obesos. Siempre se ha asumido obesidad sinónimo de peso, y eso es falso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo puedo ser flaco obeso. Yo me peso y soy flaco aparentemente, pero estoy lleno de grasa. ¿Qué nos está pasando? Nuestros cuerpos están cambiando por nuestro modo de vida, estamos alimentándonos mal y no hacemos ejercicio suficiente para la cantidad de comida que ingerimos. Y esto nos está matando. No solo nos volvemos gordos por consumir grasas en exceso, o sea, fritos y carnes. Existe otro producto igualmente peligroso, pero por su dulzura no nos damos cuenta. Es el azúcar. Todos sabemos que esto es azúcar. Y también sabemos que este pastel es azúcar. Pero ¿sabía usted que estos fideos también son azúcar? Y que este arroz es azúcar. Y que esta manzana resulta también ser azúcar cuando ingresa a nuestro cuerpo. El azúcar es parte del pan, el azúcar es parte del arroz, el azúcar es parte de la yuca, de la papa. El azúcar es incluso parte de la caña de azúcar. Las harinas y los almidones como la papa, arroz, tallarines, pan, es decir, los hidratos de carbono, se transforman al ser digeridos por nuestro cuerpo en el tipo de azúcar que tenemos en la sangre, llamado glucosa. Lo mismo ocurre con las frutas como la manzana, el plátano, las uvas. Todas tienen otro tipo de azúcar que lleva el nombre de fructosa. El azúcar que proviene de estos alimentos es la energía que nuestro cuerpo utiliza a diario para realizar las actividades, tanto físicas como intelectuales. Nuestro cerebro se alimenta básicamente de azúcar. Entonces, ¿qué es el azúcar? Se llama azúcar a la sacarosa, cuya fórmula química es C12H22O11. La sacarosa está formada por glucosa y fructosa. Se obtiene de la caña de azúcar o de la remolacha, pero la absorción en nuestro cuerpo de un azúcar pura es totalmente distinta a cuando comemos un hidrato de carbono, y este es el problema. El pero del azúcar es que este azúcar ya no necesita ir al estómago a triturarse. Este azúcar entra en agua y se absorbe inmediatamente hacia la sangre. Y al entrar inmediatamente a la sangre, tiene que llamar inmediatamente a los taxis que le distribuyan. Entonces, por tanto, va a haber un exceso de producción de insulina que el cuerpo no estaba capacitado para hacerlo. Pero si es tan rica, es importante para la economía y nos da energía, ¿cuál es el problema? Como en todo, el problema está en el exceso de azúcar que consumimos. Para muchos de nosotros, como para Luis, la vida sin azúcar sería impensable. 2 cucharadas en el cafecito de la mañana, unas galletas a media mañana, el jugo en el almuerzo, hasta un quimbolito con gaseosa cuando ya da hambre a media tarde, y el postre luego de la cena, sin darse cuenta a más de los azúcares provenientes de las harinas, papa, arroz, fideos que Luis ya consumió en su comida, que le dieron la cantidad de energía necesaria para sus actividades diarias. Luis ingirió 20 cucharadas extra de azúcar. El azúcar se calcula en calorías. Una cucharada de azúcar equivale a 20 calorías. Al final del año, Luis aumentó entonces 20 kilos a su peso. No son las únicas consecuencias de consumir azúcar procesada en exceso. Que hay datos en el último tiempo que están demostrando que, por un lado, esta falta de insulina en la una vía impide o facilita el aparecimiento de la diabetes, pero por el otro lado está facilitando el aparecimiento de cánceres, principalmente de próstata, cáncer de mama en la mujer y cáncer de colon rectal que están relacionados con exceso de insulinas. Además, el consumo elevado de azúcar pura está relacionada a la oxidación celular, es decir, quien come más azúcar envejece más rápido. Porque hay estudios en los cuales demuestran que el incremento de azúcar en forma pura aumenta lo que es radicales libres, aumenta la oxidación de las células y aumenta la oxidación incluso de la sangre. Esto es importante tenerlo en cuenta, que cada vez que yo como azúcares aumenta la oxidación de mi cuerpo y por tanto estaría acelerando mi envejecimiento. Pero aquí, ¿cuántas cucharadas ponemos en el jugo? Somos una cultura de mucho jugo, tenemos que bajar. El jugo no es malo, el malo es el azúcar. En el café ponemos 2, 3 cucharadas
y no nos damos cuenta. Las mamás compran bebidas azucaradas para mandar a sus niños, incluso con saborizantes que no son adecuados. Entonces, si los niños chiquitos están teniendo esos hábitos, de grandes van a tener sobrepeso. Los niños empiezan la escuela con 7% de obesidad y terminan la escuela con 25 a 30% de obesidad. Quiere decir que 1 de cada 4 niños que termina la escuela es un obeso graduado. Es tal la importancia de este tema que es el azúcar el artículo principal de la última edición de la revista National Geographic, en la que se revela que un estadounidense promedio consume alrededor de 23 cucharadas de azúcar al día, cuando el límite máximo recomendado por la Asociación Americana del Corazón es 9 cucharadas de azúcar en el caso del hombre y 6 cucharadas en el caso de la mujer. Entonces, si un hombre se toma una gaseosa de 12 onzas que contiene 8 cucharadas de azúcar, le quedaría tan solo 1 cucharada de azúcar para consumir en el resto del día. Y si se la toma una mujer, estaría consumiendo 2 cucharadas más del límite permitido por día. Algunos de los productos que usted consume diariamente tienen más azúcar de la que usted se imagina. Como por ejemplo, 3 cucharadas de salsa de tomate tienen casi 2 cucharadas de azúcar. 4 rodajas de mortadela tienen 1.18 cucharadas de azúcar. Y aproximadamente un vaso de yogur bajo en grasas tiene 6.16 cucharadas de azúcar. Pero ¿por qué, si es tan malo y potencialmente tóxico, a Luis le es tan atractivo comer azúcar y le es tan difícil dejarlo? El azúcar ya está incorporado, podemos decirlo, en nuestro chip cerebral, en nuestro chip mental, porque el azúcar lo percibimos a través del sentido del gusto. Y ese sentido del gusto se va inculcando, se va desarrollando desde la niñez. Entonces, un niño desde temprana edad empieza a probar dulces, empieza a probar colas, empieza a probar un montón de alimentos que contienen azúcar. Y después es muy difícil que deje de tomar azúcar porque el azúcar le falta, porque está incorporado en su percepción, en su gusto. Un gusto peligroso que debemos aprender a reducir. La idea es comer saludable y lo saludable es comer menos azúcar. Y si voy a utilizar el azúcar en menos cantidad factible, porque vemos que el azúcar no es necesaria per se directamente para la vida, para ninguna cosa. Está absolutamente demostrado que las personas que consumen colas, por ejemplo, los niños que consumen cola, tienen un 30% más de riesgo de desarrollar diabetes en la edad adulta. Comparamos la información nutricional de algunas marcas de bebidas y el resultado fue alarmante. Un vaso de bebida hidratante de 200 mililitros tiene 2.3 cucharadas de azúcar. 200 mililitros de un energizante tiene 5 cucharadas de azúcar y los mismos 200 mililitros de un néctar de frutas que normalmente les damos a los niños tiene 6 cucharadas de azúcar. La oferta que existe ahora en alimentos, sobre todo para niños, ¿no? Vemos que cada vez más hay acceso a alimentos procesados. Contienen muchos de estos grandes cantidades de azúcar, grandes cantidades de grasas dañinas y grandes cantidades de sodio o de sal. Anuncios de radio, vallas en las calles y propaganda en televisión contrastan con una casi inexistente información nutricional. Porque no hacemos nada de prevención. No hay prevención de ¿qué? Prevención de educación saludable escolar en lo que es educación física. Prevención en alimentación saludable en los niños. Sin la industria de alimentos procesados, según su representante, la vida moderna no sería posible. Y si bien afirma que la información nutricional está en las etiquetas y todos los consumidores tienen acceso a ella, resulta cuestionable el tamaño de esta información, fundamental para nuestra salud, en comparación con el espacio que ocupa la publicidad del producto, especialmente cuando se trata de un alimento dirigido a los niños. Entonces, ¿se puede llevar una vida sana y comer mucha azúcar? Yo creo que una persona, si quiere llevar una vida sana, debe prescindir del azúcar y de todos los productos que contengan azúcar. Más ejercicio y menos consumo de azúcar y grasa. Esto a la par de medidas como la regulación a la industria de alimentos que propone la Organización Panamericana de la Salud. Disminuir
los contenidos de sal en los alimentos procesados, disminuir los contenidos de grasa, tener bebidas que sean menos azucaradas. La industria alimenticia debe hacerse responsable de proporcionar la información con la mayor claridad posible para que así cada uno pueda tomar la mejor decisión para su salud. Bueno, tuvimos un pequeño error técnico. Estábamos hablando acerca de la diabetes y lo grave que es el consumo de azúcar en el país. Imaginémonos, un vaso de cola puede llegar a tener hasta 8 cucharadas de azúcar. Un vaso. ¿Cuántos vasos de cola se toma usted en un almuerzo? ¿Cuántas veces al día? Esto es lo que ha causado una respuesta por parte del gobierno ecuatoriano, que ha tomado y anuncia medidas fundamentales para los etiquetados de los productos que tienen, por ejemplo, azúcar y otros ingredientes que pueden ser considerados dañinos o perjudiciales para la salud. ¿Qué dijo el presidente Correa el día de ayer acerca de este tema tan importante? En este caso me refiero a la obligación de etiquetar los productos para prevenir a los ciudadanos cuando son nocivos para la salud. Hemos tenido una terrible presión de ciertos grupos productivos, entre comillas, diciendo, no informemos, porque si yo informo que un producto, comida chatarra, ¿no?, es dañino para la salud, se va a dejar de vender y quiebra la empresa y hay desempleo. Pues que quiebre la empresa y que haya desempleo, pero nosotros vamos a informar a nuestros ciudadanos de los efectos nocivos que pueden tener cierta clase de alimentos. Hay cosas muy graves que están ocurriendo. Se ha quintuplicado la incidencia de la diabetes en la población ecuatoriana. Es la principal causa de mortalidad entre los ecuatorianos, diabetes. Y eso es producto sobre todo de la mala alimentación. Tienen 6 meses de plazo la industria nacional para que todos los alimentos procesados tengan esta clase de etiquetado: rojo, alto en azúcar; rojo, alto en grasas; medio en calorías, amarillo; y bajo en sal, verde. Frente a los intereses del capital, vamos a privilegiar la salud del pueblo ecuatoriano y se tendrá que informar en el etiquetado de los productos las consecuencias nocivas que pueden tener ciertos productos que se venden. Aplaudimos la decisión del gobierno ecuatoriano en una medida tan importante que es la salud de todos. El ser humano, el ciudadano, tiene derecho a saber lo que ingiere, porque y si no, ¿cómo vamos a poder cuidar nuestra salud? Como vieron, la escala va a ser como un semáforo: rojo a los productos, digamos, dañinos; amarillo a los que tienen un contenido medianamente peligroso; y verde los que tienen poco o nada, según el ingrediente del que se esté hablando, como dijo el presidente: azúcar, o puede ser sal o otro tipo de colorantes. En todo caso, seguiremos informándoles acerca de este importante tema que hemos venido tratando. Seguimos aquí en la televisión con mucho más.